Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI. Recuerden que ese es el horario habitual de Pregunta Yamit, de nuestro director general Yamid Amat. La situación de orden público en el sur del país es preocupante. Un ataque en Morales, municipio del departamento del Cauca, que se suma al carrobomba de la semana pasada en Miranda, en ese mismo departamento, y también una motobomba en Jamundí, en el Valle del Cauca. Para hablar sobre esta situación, luego de un consejo de seguridad que se ha llevado a cabo en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, de ese departamento, del ministro del Interior y Fernando Velasco, también del Cauca, con la cúpula militar y por supuesto el ministro de Defensa, nos acompaña un experto en el análisis del conflicto que sacude Colombia, del orden público, y es senador de la República. Ariel Ávila, muy buenas noches, senador. Gerardo, buenas noches y muy amable por su invitación. Un honor estar acá con usted. ¿Qué es lo que está pasando, senador, con las disidencias y con todos esos grupos que operan en el sur del país y a las que culpa la fuerza pública de estar detrás de estos atentados de Miranda, Jamundí y Boy Morales también? Y un hostigamiento en Dagua también esta mañana, sobre el filo de las 9 de la mañana estaban hostigando Dagua, que no se veía hacía bastantes años. Gerardo, es una confluencia de tres problemas. Un primer problema, el gobierno colombiano levanta parcialmente el cese al fuego, pero no tenían una previsión estratégica militar en la zona, lanzan un operativo y la forma como responden las disidencias, en ese caso Estado Mayor Central, es con ataques terroristas. Yo me temo que va a comenzar una oleada de terrorismo urbano por parte de estas disidencias, que es la forma como tienen que responder o como podrían responder militarmente esto, lamentablemente. Segundo, ¿qué es lo que pasa? La inteligencia del ejército de las fuerzas militares está totalmente destruida. Cuando ocurrió el escándalo de las carpetas donde interceptaron periodistas en el gobierno Duque, eso quedó desmantelado. Y el gobierno Duque en los últimos 2 años no hizo nada por recomponerlo y el gobierno Petro no ha hecho nada. Entonces, básicamente, las fuerzas militares están a ciegas en términos de inteligencia militar. Y esto, lo que busca la inteligencia es prever precisamente que esas cosas no sucedan. Claro, el terrorismo usted no lo puede suplir con tropa en la carretera. Eso pues se puede, pero eso no es suficiente. La única forma de combatir el terrorismo es prevenir. Es con inteligencia y es preventivo. Eso es lo segundo que está pasando. Y lo tercero es que cuando se levanta el cese al fuego, las disidencias, en ese caso Estado Mayor Central, que ya no están en la negociación, ese tema del suroccidente ahorita lo vemos, mandan todos sus comandantes y tropas hacia el Huila y el Tolima, donde sí hay cese al fuego. De tal forma que lo que estamos viviendo hoy en el norte del Cauca es que los mandos están en el Huila y en el Tolima, donde hay cese al fuego, y cuando quieren hacer un ataque, mandan tropa otra vez hacia el norte y se van así como en esa frontera invisible. Pero estamos hablando de las disidencias llamadas del Estado Mayor Conjunto, que son las que dirige alias Iván Mordisco, que nunca participó del proceso de paz, es decir, no firmaron el proceso de paz, porque hay otras disidencias también de las FARC, ¿verdad? Mire, el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC son 28 grupos de disidencias. Es una confederación de organizaciones criminales. Eso no es jerárquico. Iván Mordisco en la vida real controla sur del Meta, Guaviare, Caquetá y parte del Guainía. No más. La gente del suroccidente no le hace caso a Iván Mordisco. Es decir, lo del Cauca no es porque Iván Mordisco lo mandó a hacer. No tienen control. Entonces, hoy en día, en la vida real, en la mesa de negociación está un agente del Magdalena Medio y un agente del Catatumbo. El resto de gente está por fuera de la negociación y no tiene mando y control. No es un ejército, no es una federación, es una confederación. Por eso yo creo que ni los negociadores del gobierno saben con quién están negociando y deberían levantar no solo el cese al fuego, sino yo creo que hacer una revisión de la mesa. Es decir, el cese al fuego total, porque el cese al fuego lo levantó el gobierno de manera sectorizada, como usted lo manifestó. Claro. Mire, yo le voy a decir esto. No hay un defensor de la paz tal vez en el Congreso que sea como Iván Cepeda o como yo. Yo he sido defensor porque creo que uno puede abreviar sufrimiento de la gente. Pero tal cual está el Estado Mayor Central, que es una confederación, que nadie controla de eso, que no quieren negociar, yo diría, no solo hay que levantar el cese al fuego en todo el país, sino hay literalmente que levantar la mesa de negociación. La paz tiene un tiempo. Si este no es el tiempo, será en 2, será en 6, será en 5, será en 10 años, cuando sea. Pero yo creo que ahorita mantener este cese al fuego es insostenible y la negociación de paz. Que cuando se levante va a venir una oleada terrorista, claro, porque es la forma como tienen las disidencias, pero el Estado tiene que prevenir y no quedarse paralizado. Vuelvo y repito, el cese al fuego era el momento para fortalecer la inteligencia, fortalecer los destacamentos militares y no se hizo. Cuando usted dice levantar esa mesa es porque precisamente el gobierno nacional
tiene una mesa de negociaciones con esa disidencia a la que le reconoció además estatus político. El reconocimiento del estatus político a la disidencia de la segunda Marquetalia, que es la de Iván Márquez, y a esta del Estado Mayor Central, yo creo que eso es un error, fue un error muy grande, pero es una decisión política, digamos, está bien, es una decisión política, es un error, creo yo, porque todo el mundo está pidiendo reconocimiento político, desde el Clan del Golfo hasta los conquistadores de la Sierra. Entonces, eso es un error. Pero esa mesa de negociación que se constituyó con el Estado Mayor Central, se constituyeron con delegados de diferentes bloques de esas disidencias, porque vuelvo y repito, es una confederación criminal, no es ni siquiera una federación. Y de ese equipo negociador ya salió Iván Mordisco y salió todo el suroccidente, toda la gente del Cauca y Nariño. Solo queda un sector que es importante, representa el 40%, pero el resto está solo. Entonces, digamos, es una mesa que se acaba por sustracción de materia. Y en el caso del Cauca, esas mismas disidencias tienen un control muy débil o un diálogo muy débil entre ellos. Una cosa es la Jaime Martínez, que es esta que hace lo de Morales y Jamundí. Otra cosa es la de Dagoberto Ramos, que hay una cierta comunicación, pero ellos con la Carlos Patiño, que es la que opera en Argelia, Balboa, Bolívar, sur del Cauca, en el Cañón del Micay, casi que la comunicación es mínima. Entonces, incluso en esos mismos sectores se ven muchas diferencias entre ellos. Y Morales Cauca y Jamundí Valle, ¿por qué en esos sectores? ¿Qué tienen de estratégico para esas disidencias hacer actos terroristas allí? Esa no es la Colombia profunda, digamos, realmente Morales queda a 2 horas de Cali o de Popayán, y Jamundí queda a, ¿qué?, 40 minutos del sur de Cali, bueno, 45 minutos del sur de Cali. No, ahí están pasando dos cosas muy grandes. Un corredor de movilidad que se está construyendo, que va desde el Pacífico Caucano, Guapi, Timbiquí, López de Micay, hacia La Plata, Huila. Entonces se están despejando. Si usted ve, la mayoría de los combates son en 3 vías de la Panamericana prácticamente. Esto de Morales, Jamundí, luego un poquito más al centro y luego al sur. Y por eso La Plata, Huila y el Oriente Caucano ha tenido un deterioro de seguridad. Entonces están creando un corredor de movilidad que les permita a toda esta gente sacar mucha tropa. Y lo segundo, pues hay un tema literalmente económico en disputa. La economía del narcotráfico, como en todo Colombia, está colapsada por la sobreproducción. Y entonces temas como la minería y demás están teniendo un gran auge. La publicación que hizo en su cuenta de X el presidente de la República diciendo arremetida total contra el MC, Estado Mayor Central, de las disidencias de las FARC, ¿traería como consecuencia entonces el rompimiento de la negociación con esa organización? ¿Usted lo ve así? ¿O va de acuerdo con la interpretación que usted daría de lo que decide el presidente, mantener la zanahoria y el garrote? Bueno, entonces, la arremetida total contra el Estado Mayor Central en este momento solo está en el suroccidente colombiano, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Si lo hace en el resto del país, que es lo que debería pasar, eso va a llevar a un levantamiento de la negociación que de por sí, vuelvo y repito, no existe. 2, si eso llega a pasar, ¿cómo reaccionan los criminales? Pues poniendo bombas a orillas de la carretera motobomba, es decir, es posible esperar una arremetida criminal, pero al final el Estado yo creo que se va a imponer. Entonces yo sí creo que se debe levantar la mesa de negociación. Y una cosa para decirle aquí a la gente, el problema de las fuerzas militares es un problema muy profundo. Eso no se soluciona cambiando un general o cambiando un ministro. Como el comandante del ejército hoy. No, es un problema muy profundo. Primero, las fuerzas militares tienen una estrategia militar para un grupo como de hace 20 años, como cuando era las FARC en el Frente Sexto y Jacobo Arenas en el norte del Cauca, uniformados, con armas grandes, identificables. Hoy ya no está así. Hoy esta gente anda de civil, con armas cortas. Miren lo de Jamundí. Es un señor que lleva una motobomba, no puede llegar al hotel donde iba y la deja 2 cuadras antes. Era donde estaban quedándose los policías de refuerzo que llegaban precisamente para la seguridad. Y que había un cordón para llegar allá y deja la moto 2 cuadras antes porque se le dio la gana y es un solo señor. Entonces, lo primero es que hay un problema de estrategia militar muy delicado que yo creo que el Estado se va a adaptar, pero eso va a ser por ahí en 1 año o año y medio. Ahorita no saben muy bien qué hacer. 2, hay unos recursos estratégicos a los que el Estado se ha rehusado. El caso de los bombardeos y los ametrallamientos con helicópteros. Es cierto que estos grupos tienen menores de edad, no lo niega, pero si tuviéramos una inteligencia
robusta, podríamos tomar decisiones sobre el 80 o 90% de información sobre un bombardeo. En el Cauca pues no sirven los bombardeos porque estas disidencias viven en casas de civiles, pero sí sobre ametrallamientos. Entonces hay unos problemas y es que ahí el Estado rechazó la utilización de algunos recursos estratégicos. Y lo tercero, que eso es el otro grave, esto no es un problema que se va, o sea, los problemas en seguridad no se solucionan de forma milagrosa y no se dan por obra y gracia del Espíritu Santo. El deterioro de la seguridad es monumental. Déjeme darle estos datos, Gerardo. Cuando se fue el presidente Santos, sí, las disidencias operaban en 56 municipios. En el 2018. Cuando se fue Duque, 2022. 123 municipios. O sea, de 56 a 123 es un crecimiento del 100. Hoy con Petro estamos en 160, 2 años de gobierno. Podríamos llegar a unos 180, un crecimiento prácticamente igual. Entonces, esto es un deterioro que viene y no se ha podido corregir. Entonces, así como dice, ni la enfermedad es milagrosa y tampoco la curación. Esto vamos a tardar por ahí 1 año y medio en medio solucionarlo. Pero la responsabilidad es de quién ahí. Por ejemplo, uno oye a los señores del Centro Democrático diciendo es que el gobierno Petro renunció a la seguridad precisamente para favorecer a unos delincuentes. Y usted dice en una escala exponencial de cómo es el crecimiento y el control de esos grupos organizados al margen de la ley, y entonces se le asiste algo de razón al Centro Democrático en la oposición cuando dices que Petro renunció a brindarle seguridad a los colombianos, ¿o eso no es así? No, sí, yo creo que los problemas de estrategia militar en el gobierno Petro son inmensos, eso no tiene disculpa. En el caso del gobierno Duque no había ni política de paz ni política de seguridad, oferta. En el caso del gobierno Petro se privilegia la política de paz, pero la mitad de esa política no existe. No hay, por ejemplo, una ley para el sometimiento a la justicia y la política de seguridad no se fortalece. Una negociación de paz, por ejemplo, solo es posible si usted tiene garrote y zanahoria. Si usted arrodilla a los criminales, usted puede negociar, si no, no lo hace. Pero que el gobierno Petro ha tenido unos problemas de estrategia militar, eso no se puede negar. Senador Ariel Ávila, el gobierno Petro tiene unos problemas de estrategia militar, dice usted. ¿Es porque tiene a la fuerza pública maniatada o es porque esa fuerza pública, por el pasado, el hoy presidente de la República, no le hace caso? Senador, dice usted que el gobierno Petro no tiene estrategia militar. Y le preguntaba antes de comerciales, esa estrategia militar también obedece a que el presidente Petro, como dicen desde la oposición en el Congreso muchos de sus colegas, tiene maniatada la fuerza pública y les dice no vayan allá porque vamos a beneficiar a unos delincuentes, o es porque esa fuerza pública no le hace caso al presidente? Le confieso que esa es la pregunta que no habría querido que me hicieran, porque la respuesta va a ser muy compleja políticamente. Deme estos 2 minutos para responderle. Hay 4 problemas para explicar por qué la estrategia militar está colapsada. Un primer problema es una adaptabilidad de las fuerzas militares, que es común que ocurra. Es decir, ellos no logran entender tan rápidamente cómo se adapta al mundo criminal y se demoran. 2, hay un problema de seguridad jurídica para las fuerzas militares. Las fuerzas militares dicen, yo no voy a bombardear, yo no voy a hacer un operativo militar porque hay menores de edad y luego yo me tiro mi hoja de vida y no haciendo ni a coronel ni a general. Ese problema existe. Y yo creo que el Congreso tiene que abordar ese tema seriamente. O sea, temor legítimo de... Claro, ahí hay un problema. Ahora, claro, si uno lo vuelve más blando el tema jurídico, volvemos al caso de falsos positivos. Es decir, esto es un debate muy complicado, pero ese es el segundo problema. Tercer problema, está desbaratada la inteligencia militar y esto no se ha recompuesto desde aquel escándalo de las carpetas, de lo cual ya hablé. Sí. Y el cuarto problema, yo creo que hay una ausencia de comunicación entre el presidente y mucha tropa, particularmente yo diría de coroneles para abajo. Eso se ve. Cuando usted suma esas 4 cosas, tienes el problema que tienes hoy. Le coloco este ejemplo para ver lo último. Sí, señor. Yo fui con la senadora Aida Quilcué a Toribío, Cauca, después del asesinato de una lideresa indígena. Eso fue a los 2 o 3 días, usted lo cubrió. El ejército me dejó en Santander de Quilichao y me dijo, con todo el respeto, me dijo, senador, no podemos acompañarlo más allá. Y usted es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Yo me fui y la Guardia Indígena me recogió en Santander. Cuando íbamos saliendo ya de Toribío, eso era 2 de la tarde, las disidencias nos salen en el palo y nos ponen fusiles en unas mesas. Yo iba con la senadora Aida Quilcué. Amenazaron, no nos amenazan. La senadora Aida Quilcué es una líder indígena del departamento del Cauca, a quien le asesinaron su esposo precisamente en ese conflicto hace cerca de 3 lustros. Exactamente. Entonces, nos salen las disidencias. El batallón está a 20 minutos. Nunca tuvimos apoyo militar. Estaban ahí.
¿Y eso es inacción o eso es connivencia, como denunció el propio presidente de la República hace cerca de 2 meses? No, yo creo que es una mezcla de todo. O sea, si esto fuera un problema lineal, Gerardo, pues se soluciona fácil. Pero no, vuelvo y repito, estos 4 problemas, también hay corrupción, obviamente, pero es una gran mezcla de cosas. Y por eso solucionarlo tampoco va a ser de la noche a la mañana, porque uno dijera, bueno, no hay comunicación, pues uno cambia los mandos y ya. No, es más complejo que eso. Entonces yo sí creo que todavía nos espera un año y medio muy duro en materia de seguridad. Cuando el presidente de la República, que lo dice frecuentemente en sus discursos, yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y ordeno, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa un coronel que está, por ejemplo, en una brigada en el Cauca? No, yo creo es que una cosa es la orden que se da y otra cosa es usted cómo operacionaliza eso. Y yo creo que es ahí donde está la gran diferencia que tenemos hoy día. En muchas de estas zonas, mire el caso de Morales, son 13 policías que había en la estación de policía. Durante todo el cese al fuego, si hubiese habido inteligencia, eso tuvo que haberse doblado. O se pudieron haber hecho alguna otra estación de policía más hacia adentro para prevenir esto. No, sencillamente hubo un cese al fuego y todo el mundo se quedó cruzado de brazos y no pasó nada. Entonces yo creo que la operacionalización de ya el tema militar en terreno es donde estamos fallando. ¿Y qué daño le ha hecho a eso el hecho de que el gobierno Petro, también lo hicieron otros gobiernos, haya salido, sacó cerca de 30 generales, hace poco llama hoy uno que ya había mandado a calificar servicios para que asuma la jefatura del ejército, en que esa operacionalidad no funciona? Pues el nuevo comandante del ejército es un general en retiro, o sea, lo cual demuestra que o la confianza o algo no está en los que están, sino en alguien en retiro que lo tienen que restituir. Pero yo creo que aquí pasan 2 cosas en la vida real. Yo creo que efectivamente se ha podido detener un poco la salida de estos mandos. Yo sí creo que el ministerio tiene que hacer un esfuerzo por mantener unos mandos que tienen una experiencia. Es decir, no salir de la gente más capacitada por los años que lleva. Claro, hay que tener una estrategia para evitar, porque además mucha gente está renunciando, pero por un problema financiero. Desde la época Duque era igual. Muchos policías dicen, ya no me van a ascender, no, yo me prefiero ir, me pensiono con 20 años o 25 años. O sea, sale y busca otro trabajo. Y busco otro trabajo, me meto como escolta, cualquier otra cosa. Entonces hay un problema que viene desde hace años y es porque ingresó mucha gente y ahora no hay cómo ofrecerle algo más arriba porque además no hay plata. Usted puede pagar una pensión, pero no tiene cómo restituir un militar o un policía. Pero lo otro también en lo que tiene razón el gobierno es que yo sí creo que las fuerzas militares tienen que hacer una evaluación, un control de contrainteligencia en muchos de estos temas de corrupción y demás. Pero esto es un tema que se tiene que solucionar internamente entre el presidente y los mandos militares. El problema es que esto pues ya está en la escena pública. La tropa le hace caso al presidente. Constitucionalmente, el presidente es el jefe de gobierno, el jefe de Estado. No, hoy lo que tenemos... Y la tropa, usted dice, uy, yo me arriesgo, ¿cómo voy a ir allá? Porque pues un teniente que esté al mando de 10 jóvenes policías o de 15 soldados profesionales o de lo que sea, un sargento, dice, no, el que pone el pecho soy yo. ¿La tropa le hace caso al presidente? Yo no sé si le hace caso o no. Lo que sí le puedo, que no conozco el interior como está ahorita, pero lo que sí le puedo garantizar es que hay una parálisis total. ¿Y la parálisis es de quién? ¿Culpa de quién? Porque el presidente lo hace, como dice el Centro Democrático, o porque la fuerza pública, por esas cosas que usted define de miedo a las investigaciones, se paraliza. Claro, la mitad es de la fuerza pública, pero la otra mitad es que ha habido unos mensajes del gobierno confusos. Por ejemplo, nosotros tuvimos un cese al fuego sin haber tenido protocolos firmados durante varios meses. ¿Se acuerda ese 31 de diciembre donde el presidente anuncia unos ceses al fuego y no había protocolos? Es decir, también el gobierno ha mandado unos mensajes demasiado confusos. Por eso yo lo que digo es, ya faltan 2 años de gobierno. Yo creo que todos los procesos de paz y las mesas que hay tienen que ser evaluadas. Particularmente yo levantaría toda la negociación con el Estado Mayor Central, eso lo llevaría. Es decir, las que llamamos disidencias de Iván Mordisco, que no son todas de él. Eso creo que está. El caso de las disidencias de Iván Márquez yo creo que es la negociación más fácil de hacer porque están totalmente derrotados y el Estado Mayor Central los está acabando. Se matan entre ellos. Pero jurídicamente hay un problema porque Iván Márquez es firmante del acuerdo de paz. Traicionó la paz que firmó. Y el problema no puede recibir beneficios jurídicos. O sea, jurídicamente hay un problema, pero es la más fácil. La LLN va lenta, pero tiene un horizonte y una agenda. Y luego tenemos una serie de mesas que uno no sabe si son mesas o no, con chotas y espartanos en Buenaventura, con los conquistadores de la Sierra en la Sierra Nevada, que no hay marco jurídico para
para recibirlos. Entonces es mejor levantar cualquier... ¿Y el narcotráfico qué juega ahí? Porque el presidente dice que estos señores se dedican al traqueteo y que esto ya no tiene ideología, pero sin embargo les ha dado estatus a los grupos. Claro, esto de las disidencias del Estado Mayor Central y las de Iván Márquez es un tema degradado y son un montón de criminales. Ahí no hay ninguna aspiración política, si se les da ya un reconocimiento político. Pero el problema que está viviendo Colombia es que la economía del narcotráfico está colapsada, de la cocaína está colapsada. ¿Por qué? Por una sobreproducción. Perú produce mucho, Colombia produce mucho, Bolivia produce mucho y los precios de la droga cayeron. ¿Eso en qué se traduce? En que la minería del oro vuelve a ser muy rentable y las extorsiones están disparadas. Por eso en todas las ciudades hay extorsiones, porque la parte baja del crimen se quedó sin plata. Y eso está llevando a que incluso en Bogotá tengamos unos niveles de extorsiones nunca antes visto, que es lo que está pasando ahorita. Hay decenas de locales comerciales cerrados, porque ya como la economía del narcotráfico se contrajo tanto, están buscando otros negocios. ¿Eso cuánto nos va a durar? Por ahí 2 años o 2 años y medio. Pero entonces, ¿por qué esa batalla por el cañón del Micay? ¿Qué es ese fortín de esas disidencias en el caso del Cañón del Micay, que eso es para decir Argelia, Bolívar, Balboa, el Patía, y particularmente los corregimientos del Plateado, Sinaí y el Mango, ahí sí hay un corredor del narcotráfico. En el caso del norte, noroccidente, hay narcotráfico, pero sobre todo minería. Hay mucha minería del oro. En el caso del nororiente, es más sí un corredor de narcotráfico. Eso va a variar dependiendo de la zona. El gobierno Petro llegó con la expectativa de que ahora sí vamos a hacer la paz. Una persona, el presidente fue un hombre alzado en armas, guerrillero, pues por supuesto hace más de 3 décadas que no lo es, que está en la vida civil, que ha ocupado cargos de servicio público, representante a la Cámara, senador, alcalde, presidente de la República, pero no puede renegar de su pasado, entonces decir, aquí vamos a hacer esto. ¿Pecó de ingenuo el presidente? Yo creo que hubo un optimismo exacerbado en esto y no se entendió que esta criminalidad está en su momento de expansión y vuelvo y repito, yo sí creo que mucho de todo esto va a terminar en mesas de negociación, sean de sometimiento o de paz, pero pareciera que ese no va a ser el tiempo, va a ser más adelante. Es decir, usted es un incrédulo por lo que lo veo de la paz total del presidente Petro. Yo creo que va a salir 1 o 2 procesos, uno pequeño, uno más grande, relativamente bien, y todo lo demás va a fracasar en materia de estas negociaciones y conversaciones. Cuando usted dice la apuesta, uno más grande es el del ELN. Al menos un sector, seguramente se podrá hacer algo, y tal vez segunda Marquetalia. Yo creo que en lo demás va a ser casi imposible que se dé, porque no hay tiempos. Y hay una cosa, Gerardo, que en eso ya sí la vida nos ha enseñado mucho. Coincidir firmas de acuerdo de paz con calendario electoral sale demasiado mal. Y el tema del estúpidamente utilizado por el presidente para decir que el gobierno Duque torpedeó la paz, ¿influyó en lo que sucede hoy? Y si tiene razón el presidente, por supuesto. El gobierno Duque hizo todo lo posible para revivir a las FARC y para torpedear la negociación. Eso es cierto, pero eso no es disculpa para explicar la ineptitud de este gobierno. Es decir, en este gobierno hay mucha ineptitud. O sea, eso que dice el presidente Petro Duque es cierto, pero es que el gobierno Petro no tiene ni estrategia militar ni nada. Entonces, es decir, eso no puede ser una disculpa para lo otro. Puede ser que sea cierto, pero el problema es de este gobierno. Y ya llevamos 2 años. Y el espejo retrovisor funciona 6 meses, no más. ¿Y cómo? Eso decía Daniel Duque, que el gobierno, Daniel Palacios, que fue ministro del Interior en el gobierno de el último ministro del Interior. El ministro del Interior del gobierno de Iván Duque, en una entrevista que transmitimos en Noticentro 1 AM la semana pasada, y él decía, el presidente es bueno para echar discursos, echar culpas y nada de responsabilidad de él, y no ha comenzado a gobernar. ¿Le veo alguna coincidencia a usted en ese aspecto? Yo le digo una cosa, yo creo que el presidente debe hacer una evaluación general de su política de seguridad y entender que en la seguridad la cosa no va bien. Yo vuelvo y repito, yo creo en que los conflictos terminan en procesos de paz, en mesas de sometimiento, creo que eso abrevia sufrimientos, creo que es lo mandado a hacer. Entonces, está bien, saquemos el problema de la paz, pero la política de seguridad, ¿qué? Es decir, yo creo que la gente está viendo el problema de la política de paz, pero no, el problema es en la política de seguridad, que no le hemos encontrado la comba al palo. Hoy pidieron la renuncia del ministro de Defensa, Iván Velásquez. Yo con Iván Velásquez tengo una profunda admiración por su papel en la CICIG.
Y creo que le ha ido mal, eso también lo digo, pero la salida de él no va a solucionar nada. Es decir, yo también le digo a la gente, calmaos, el problema es de estrategia militar profunda como yo lo he explicado. Entonces, usted tiene que ir a fondo en eso. ¿Y qué papel juega el presidente en la definición de esa estrategia militar? Mucho por los mensajes confusos. Yo creo que el presidente tiene que tomar unas decisiones profundas en materia de recomponer la inteligencia militar, en materia de darle más plata al Ministerio de Defensa, así que tengamos estos problemas económicos, pero el presidente tiene que apersonarse de esto. ¿Y el tema de Israel y el no mantenimiento de aeronaves y de armamento, eso es necesario o no? Sí y no. Es decir, los aviones Kafir no sirven para el combate militar. Son aviones viejos. De hecho, debemos reemplazarlos por F-16 o F-24 sí. O por los suecos o por los franceses. No importa, pero los F-16 ya no sirven. Pero eso no sirve para el combate. Los aviones de combate son los Tucanos y Super Tucanos de fabricación brasilera. En el tema de Israel, hace daño en la fusilería, que sí mucho depende de ellos. Sí. Repuestos y pertrechos. Pero eso se puede suplir con los gringos. Así que sí, efectivamente el rompimiento de relaciones va a causar un cierto descontrol en esos temas militares, pero en la vida real los Kafir no son utilizados para bombardeos. Entonces, no, vuelvo y repito, los aviones de operaciones militares en Colombia por el tema de las montañas son Tucanos y Super Tucanos de fabricación brasilera. Senador Ariel Ávila, muchas gracias por estar aquí en Entrevista CMI. Gerardo, un abrazo y muy amable. Buenas noches. A ustedes, televidentes, muchas gracias por la sintonía. Los invitamos a que continúen en Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y el mundo. Buenas noches.